Ministerio Mateo 9:35 presenta enseñanzas en la práctica ministerial. Saludos a todos. Esta vez estoy aquí para traerles la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 8, a partir del versículo 28. El título es Los endemoniados gadarenos. Leo. Cuando llegó a la otra orilla, eso se refiere a Jesús. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Aquí, en este relato, Jesús, cuando llegó a la otra orilla, era la tierra de los gadarenos, la región de los gadarenos, la ciudad de Gadara. Y llegaron allí a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Unos hombres que estaban allí y eran violentos, feroces. Que tanto que la gente no pasaba por allí, porque podían atacarlos, ¿no? Y ellos clamaron diciendo, hablaron con Jesús en ese momento: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Esta gente, estos endemoniados, sabían quién era Jesús, que era el Hijo de Dios. Lo sabían. O sea que es el hecho de que no solamente el hombre, no, esos demonios que estaban dentro de esos hombres sabían quién era Jesús. Cuando les dicen a Jesús: has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, para castigarnos. Sabían que el que tenía el poder para castigar o para hacer cualquier obra sobrenatural era Jesús, porque era el Hijo de Dios.
Y también sabían que no era el tiempo todavía para castigarlos. Y también sabían que era el que podía castigarlos a ellos. Que era el que tenía el poder de expulsar a los demonios, a ellos, porque el que le estaba hablando a Jesús era un demonio que estaba dentro de esos hombres, ¿sí? O de ese hombre que le estaba hablando en ese momento. Y el demonio, porque no era solamente el demonio, eran varios demonios. Ajá. Le dijeron, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él era el que podía expulsarlos de allí, sacarlos de ese hombre. Habló un demonio. Ese hombre estaba endemoniado, estaba poseído por los demonios. Ese hombre no estaba en su sano juicio. Era controlado por otro. En este caso, por unos demonios. Todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y esos demonios salieron de aquellos hombres y entraron a un hato de cerdos que estaba allí. Y se precipitaron por un despeñadero y se ahogaron. Y los que estaban apacentando a estos cerdos tuvieron temor de eso que habían visto, porque eso era algo en realidad increíble lo que había pasado. Este relato confirma que el hombre puede ser direccionado por los demonios. El hombre que no tiene a Cristo puede ser controlado por los demonios. Porque Cristo es el único que puede hacer y enfrentarse a cualquier situación, porque Él es el Todopoderoso. Él es el que puede realizar obras y prodigios, milagros. Hay un versículo que dice que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en nosotros es el Señor. Tiene todo el poder y no hay nada
que el Señor no puede hacer. Allí vemos que el Señor en ese momento usó su poder para expulsar a esos demonios de esos gadarenos. Y ellos salieron de esos hombres y se metieron en aquellos cerdos. Eso mismo que relata aquí, que sucedió en esa época, pudiese suceder en esta que estamos viviendo. Eso explicaría muchas cosas de las que hemos visto en los acontecimientos de hoy. Gracias por su atención. Gloria a Dios.